Elisa Di Georgina. Nací en Ciudad Juárez. Bueno, en realidad nací en la Ciudad de México, pero me registraron aquí en Ciudad Juárez. Lo que pasa es que mi mamá estaba en un curso de pediatría allá en el DF y justamente el día en que había terminado su curso, como una hora antes de que tomara el avión, a Lisa se le ocurrió nacer allá en el DF. Mi mamá tuvo que tener allá su bebé de 7 meses y posteriormente, como a los 2 días, mi mamá dio el alta voluntaria para traerme aquí a Juárez. Me siento de Juárez, he vivido aquí la mayor parte de mi vida, salvo las ocasiones que he salido para estudiar o hacer algún proyecto, pero sí, la primera luz del día la vi allá en el Distrito Federal y yo creo que es una de las razones por las que me gusta tanto los días lluviosos. A mí me gusta mucho la literatura. Yo creo que tiene que ver con mi mamá también, que es una persona muy importante en mi vida, que me influyó muchísimo desde que yo era muy pequeña. Yo recuerdo que ella regresaba tarde de su trabajo casi siempre y el momento que compartíamos era cuando me acostaba, cuando me arropaba ya en la cama y un poquito antes de la hora de dormir. Siempre se tomaba 10-15 minutos para dedicarme ese tiempo. Me leía poemas, me leía cuentos, pero era un momento muy especial entre nosotras que era único, y desde entonces yo sentí ese deseo de saber más de la literatura, de leer, de conocer a través de esos primeros acercamientos que tuve cuando era muy pequeña. Mi primer libro se llama Cuando caen las hojas y es un libro muy hermoso que marcó sin duda mi vida. Yo tomé la decisión de ser escritora cuando tenía 17 años. Terminé la preparatoria y yo le dije a mi mamá que yo quería ser escritora. Desafortunadamente en aquel entonces no existía la carrera de literatura aquí en Ciudad Juárez y mi mamá me dijo: no, hija, bueno, dedícate a otra cosa, el derecho es muy bueno, te irá muy bien. Decidí hacerle caso a mi mamá y le dije: ok, voy a estudiar derecho para darte gusto, pero quiero estudiar en Guanajuato. Una vez que estaba yo en la ciudad de Guanajuato, me di cuenta que no era lo mío, que no me gustaba el derecho para hacerlo por el resto de mi vida. Una parte buena de ese viaje fue que yo pude leer muchísimo. Estaba en la casa de unos tíos abuelos y ahí estaba una gran biblioteca literaria que ellos tenían. Entonces, cuando yo regresaba de la universidad me ponía a leer todo el tiempo. Los fines de semana yo me ponía a leer todo el tiempo y reafirmé mi deseo de ser escritora. Entonces me regreso a Juárez y le digo a mi mamá: ¿sabes qué? No me voy a volver a ir a Guanajuato, quiero ser escritora, apóyame. Y la carrera estaba en Chihuahua, Filosofía y Letras. Me dijo mi mamá: no, ni loca, o sea, ni lo pienses, no vas a ser escritora y estás castigada. Entonces me quedé alrededor de un año, un poco más o menos, en casa. Yo tenía prohibido hablar por teléfono o recibir llamadas, tenía prohibido recibir visitas o salir. Y yo recuerdo que en aquel entonces no existía ni el internet ni el Facebook, o sea, era la época de piedra, no había celulares, tampoco que el WhatsApp, nada de eso, ¿no? Entonces ese tiempo también yo lo aproveché mucho para leer. Ahora la biblioteca que estaba en casa, todos los libros que eran de mi mamá, de mi papá, y me nutrí mucho. Por eso no se me hizo pesado ese castigo, porque yo viajaba a través de las páginas de esos libros, conocía personas, conocía lugares. Un día, porque yo creo que en ese momento fue cuando yo me convertí en escritora, justo en ese momento. Estábamos tendiendo la cama y de pronto le dije a mi mamá, de la nada: mamá, un día yo voy a escribir un libro. Y mi mamá, sin pensarlo mucho, sin mala intención, sin afán de ofender, me dijo: ay, mijita, ¿cuántos años tiene tu papá diciendo que va a escribir un libro y no lo ha escrito? ¿Y tú crees que vas a hacer uno? Me quedé callada. Terminé de tender la cama, me fui a mi cuarto y me encerré. Y dije: yo voy a escribir un libro y no salgo de este cuarto hasta que lo termine. Y me encerré por 5 días y 5 noches. Yo bajaba únicamente a
a tomar agua, a ir al baño, a comer cualquier cosa y regresaba otra vez. Y fue muy cansado y fue muy pesado y fue muy duro. Pero terminé el borrador de mi primer libro, que es una novela infantil de unas 100 páginas más o menos, que se llama Cuando caen las hojas. Y esa es la historia de mi libro, que es, yo creo que una historia muy hermosa, porque fue una lucha muy grande de mi parte para poder demostrarme que yo podía lograr ser escritora. Yo con mis casi 18 añitos, con toda mi inocencia, pensaba que ser escritora era lo más difícil, que terminar una novela era lo más complicado, porque hasta ese momento para mí había sido lo más difícil. Pero no, yo creía que el mundo me iba a recibir con los brazos abiertos, que me iban a decir bienvenida, Lisa, escritora, te hemos estado esperando toda nuestra vida, te vamos a leer, te vamos a publicar, te vamos a hacer presentaciones y el mundo sabrá de ti. Ese era mi pensamiento, ¿no? La realidad es otra, como ya muchos escritores que están aquí lo sabrán y el público, pues ahorita se la voy a contar. Resulta que le dije a mi mamá, mira mamá, yo ya terminé mi libro, por favor, déjame ir a tocar puertas y a pedir que me ayuden a publicarlo. Y yo no sé qué habrá pensado ella, a lo mejor dijo, ay, inocente de Dios, ¿no? Me dijo, sí, hija, ve. Y entonces yo iba con mis hojitas en la mano y tocaba puertas. Y llegaba a oficinas del ayuntamiento y de muchos otros lados de aquí de Juárez. Y les decía, muy buenas tardes, mi nombre es Lisa de Georgina, tengo una novela, la terminé y vengo para que me publique. Y me sucedió en varias ocasiones, palabras más, palabras menos. Me miraban de arriba abajo como si fuera un bicho raro. Algunos me decían, mira niña, vete a jugar a que escribes allá a tu casa. Y otros me decían, a ver, aquí en la ciudad hay muchísimos escritores más viejos que tú. ¿Tú crees que te vamos a publicar a ti? Y yo les decía, pues claro. Y me decía, claro que no. Olvídate, no te vamos a publicar, no va a suceder. Yo me regresaba a mi casa, lloraba un buen rato, pero después de recibir muchas negativas, yo creo que lo que más me caracteriza, que es ser una persona muy, muy terca, no importa cuánto tiempo tarde, no importa qué tan difícil sea, no quito el dedo del renglón hasta que lo consiga. Y entonces dije yo, ok, no me van a publicar, no me publiquen, no tengo ningún problema, me voy a publicar yo sola. Y usé lo que tenía en mi casa. Ahí había una máquina de escribir que me había regalado mi papá, que era eléctrica y que para mí era como la última generación, pero esa máquina me sirvió muchísimo y yo misma hice el formato, cómo quedaría el libro. Le fui y le saqué copias con lo que yo tenía guardado de mi domingo y luego el show de encuadernarlo, ¿no? Nunca había encuadernado un libro en mi vida y empecé a ver los libros que estaban ahí en la casa de mis papás y estaban muchos de ellos cosidos. Dije yo, bueno, pues ahora lo voy a coser, ¿no? Y busqué la aguja del pavo de mi mamá, ya les conocerán, son unas agujas muy grandes de metal. Y para que quedara muy bien cosido tenía que ser un hilo fuerte. Entonces mi papá siempre ha sido a la pesca y yo le agarré un poco de su hilo para pescar, que era transparente además, y dije, perfecto, con esto ni el hilo se va a ver. Y cosí cada uno de los 100 ejemplares que hice a mano, 100 páginas de 100 libros cosidos a mano. Me fui y me compré unas hojas de acuarela, las corté con tijera hábilmente y las pinté con unos pinceles y con tinta china que tenía ahí en la casa, que era de mi papá. Y así fue como yo hice cada uno de estos libros, que está cosido y pintado a mano por mí. Pero ahí no terminó la aventura, porque yo tenía que no nada más hacerlo, sino hacer mi presentación. En mi vida había acudido a la presentación de un libro. ¿Cómo se me ocurrió? No sé. Fue mero instinto. Invité a mis presentadores, hice mis invitaciones, las llevé a la prensa, invité a mis amigos, familiares y fue una presentación muy bonita. Pedí el espacio en el Museo de Arqueología del Chamizal, porque toqué muchas puertas también, ¿no? Ya estaba empezando a hacer callito para las negativas. Entonces dije, bueno, voy a todos los lugares a ver hasta en dónde se me abren las puertas. Y precisamente ahí
Su director de aquel entonces era el pintor Mario Parra. Él me abrió las puertas, él me dijo, sí, mija, venga, se haga aquí su presentación. En la presentación lo más gratificante es que se llenó el lugar, había gente de pie, fueron todos los medios de comunicación, se vendieron mis libritos chuecos, mis libritos hechos a mano, se me vendieron casi todos, me quedaron alrededor de unos 3 ejemplares nada más. Y uno de esos ejemplares se encuentra hoy en día en la colección de libros más importante de México, que es la que tiene el Museo del Escritor allá en México DF, y es el único libro de un escritor juarense que está en esa colección. Y yo conservo uno que lo guardo celosamente. Luego que yo me casé y tuve a mis hijas, me alejé un poquito del mundo artístico y de la literatura, pues porque tenía que poner atención en mis pequeñas, que se llevan muy poco tiempo, se llevan apenas 1 año 9 meses, entonces, y me sucedió que de repente me veían mis amigos y me decían, ay Lisa, ya no escribes, ya no eres escritora, y me daban una palmadita en el hombro, y yo decía, bueno, yo voy a ser escritora hasta el día en que me muera. Una cosa es que no publique, una cosa es que no me vean en las presentaciones o en los eventos o en los encuentros, porque yo tengo que cumplir con mi familia y quiero hacerlo además, ¿no? Es una parte muy importante de mi vida, pero eso no quiere decir que yo deje de ser escritora. Y nuevamente dije, vamos a ver, Lisa, a ver si es cierto que todavía lo tienes. Y rompí con esa barrera y con ese sello que yo me había puesto de no participar en concursos. Y en un periodo de 2 meses me puse a participar muy activamente en concursos que pudiera enviar yo mis textos a través de internet. Y tuve una respuesta muy bonita, obtuve un premio en España, en Bilbao, por un cuento infantil. También obtuve un reconocimiento en Venezuela por un microcuento, en la Universidad de León, Guanajuato, también por otro microcuento, y en Argentina por poesía. Así que fueron por géneros muy diferentes y en un lapso de tiempo muy pequeño. Un premio que fue muy significativo y muy importante para mí, que fue además una experiencia inolvidable haber ido a recibirlo, es uno que obtuve en Canadá, en el Ibero-American Film Festival, que fue donde se presentó mi película, La de Espejo Retrovisor. A mí me tocó hacer la traducción al inglés de esa película para poderla llevar al festival. Y yo fui en representación del licenciado Héctor Molinar, quien es el productor y director de la película. Como 2 minutos antes de que empezara la película dije yo, Dios mío, ¿cuál va a ser la reacción de la gente? Porque la película hablaba de una situación muy nuestra, muy de Ciudad Juárez, ¿no? Pero yo no sabía si las personas de Canadá, con una vida tan tranquila, sin tragedias, sin este tipo de problemas sociales, iban a poder relacionarse con mi historia, porque ellos viven una realidad completamente diferente. Pero dije, bueno, ya estoy aquí, me siento, disfruto y lo que pase, Dios dirá. Pasó la película, se encendieron las luces, yo me quedé sentada y la gente se puso de pie y empezó a aplaudir. Y para mí fue muy impresionante eso. Me sentí muy contenta, por supuesto, satisfecha, y la gente se empezó a acercar a mí, y algunos de ellos llorando, y solo les puedo decir que el recibimiento y la aceptación, la comprensión de la película que hubo en Canadá fue 3 o 4 veces más grande que incluso la que hubo aquí en Ciudad Juárez. Fue algo que a mí me sorprendió mucho, pero fue algo muy bonito. Y recibir por parte del gobernador de la provincia el premio a Mejor Guión y a Mejor Dirección, pues eso también fue otro de los grandes regalos que me ha dado la literatura. Yo creo que La Pintora de Sueños es uno de mis libros favoritos, y no por decir el favorito, porque es una historia que me tomó mucho tiempo escribirla. Me tardé como 1 año aproximadamente, y además es una historia que habla de mi hija, de Paris, que está ficcionada, por supuesto, pero que está basada en un hecho real, y que ahí se encuentra tanto Paris, mi hija mayor, como Clio, mi hija menor. Estamos un poquito reflejados nosotros, sus papás,
y es una historia que ha gustado mucho, tiene mucha alma, habla de muchos temas diferentes. Es una novela para mí muy rica, de la solidaridad también entre personas de un mismo entorno, de un pueblo, de una ciudad. Ha ido a muchas partes, este libro ha viajado a Chile, Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, por diferentes ciudades de México, y algo muy bonito es que después me mandan fotografías o me mandan comentarios a través de las redes sociales, lo que les gustó del libro, por qué les gustó o qué impacto tuvo sobre ellos o sobre sus hijos, así es que ese libro me ha dado muchas satisfacciones. Y bueno, mi fuente de inspiración casi siempre la traigo conmigo. Mis hijas Clio y Paris. Hola.